Sí. Ok, ahí ya entraron todos, en la parte del Zoom ya entraron todos. Ahora sí ya están todos, ¿verdad? Ahí por Zoom ya están todos. Apenas va a empezar, apenas acaba de empezar. Tiene 2 segundos, 1, 2, 3. Ahí parece que ya estoy en vivo. Ya estamos en Zoom y ya estamos en Facebook transmitiendo en vivo. Sí, a ver, chécate a ver si escuchas mi voz bien porque traigo audífonos nuevos. Bueno, los que uso, pero nunca los había usado aquí. Chécate a ver si me escucho bien, si se oye. Perfecto, muy bien. Ya que me checaron el audio, la directora técnica. Muy bien. ¿Listos? ¿Ya entró Conchita? Ahora sí ya entró Conchita del Zoom. Ok. Empezamos con el estudio. Ahora, formalmente, damos inicio al ayuno de Yom HaKippurim. Ahora sí, formalmente, damos el inicio al ayuno. Está escrito en la Torá que debemos de hacer un ayuno. Ahorita vamos a hablar precisamente sobre ese tema. Ese tema es lo que nos compete el día de hoy. Vamos a hablar hoy de la historia de Yom Kippur. Vamos a hablar sobre metáforas o ideas de Yom Kippur. Vamos a hablar del por qué ayunamos en Yom Kippur y cuál es el significado detrás de afligiréis vuestras almas. ¿Sí? Vamos ahorita a leer el texto para ver qué significa expresivamente afligiréis vuestras almas y tratar de inyectarle todo lo que podamos a esta clase para que juntos ambos nos nutramos. Muy bien. ¿Desea usted reactivarse? Ok. Ahí como que se quiso silenciar. Muy bien. Perfecto. Vamos. Sí, por, es una, gracias Miguel. Sí, porque como todo este material lo estoy grabando en Facebook y pues, secuencialmente lo voy a pasar todo esto a YouTube, sí va a ser muy bueno que apaguemos los micrófonos para que podamos, que no se escuche tanto ruido, se avise tanto. Igual, tengo prendido el chat, como dijo Miguel, para que cualquier pregunta o algo, igual voy a estar parando en momentos, para que cualquier pregunta o algo podamos compartir y preguntar. Bueno, apagamos todos los micrófonos y comenzamos. Acompáñenme, vamos a hacer una pequeña oración para dar el recibimiento de Yom Kippur, iniciar Yom Kippur y iniciar formalmente nuestro ayuno. Padre, nos ponemos delante de tus manos para empezar el ayuno que nos compete en este momento de Yom Kippur. Ayúdanos para que este día sea un día de reflexión, un día de autoanálisis, un día de retrospectiva donde podemos analizar todo lo que hemos hecho atrás, todo lo que estamos haciendo ahorita y hacia dónde vamos. Ayúdanos para poder aprender de lo que hemos pasado y poder mejorarlo. Ayúdanos para que este Yom Kippur que vamos a celebrar hoy sea una escala, un escalón para seguir subiendo peldaños hacia el conocimiento de tu Torah y hacia elevar nuestra espiritualidad. Es difícil porque todos tenemos nuestra humanidad y luchamos contra todo nuestro entorno para poder llevar una vida lo más recta posible, pero ponemos en tus manos nuestro camino, nuestra mentalidad, para que obre para bien lo que hacemos en Yom Kippur y tengamos la mentalidad correcta, la actitud correcta y podamos saber por qué hacemos las cosas en cada una de las festividades y hoy en Yom Kippur, por qué ayunamos, por qué nos afligimos y qué es todo esto. Nos ponemos en tus manos para honrar este día y de aquí en adelante ayunar hasta la tarde de mañana que lleguemos a la comunidad, a la sinagoga, podamos llegar con una buena actitud y con un muy buen aprendizaje. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Yeshua.
Amén. Amén. Muy bien. Alguien, estamos en Facebook, estamos en vivo, pero aquí en el grupo, en Zoom, alguien me puede decir, lo estudiamos la semana pasada, creo que la pasada o la antepasada, alguien me puede decir dónde inició Yom Kippur, por qué se celebra Yom Kippur, en dónde fue que inició Yom Kippur y por qué representa la festividad de Yom Kippur. ¿Quién me puede decir? A ver, hermanos, no se amontonen, no hagan fila. No hagan... Bueno, sí es una mitzvah, pero ¿qué representa? ¿Por qué hacemos la mitzvah? La vez pasada que estudiamos les dije, Pesach, celebramos Pesach porque es el recordatorio de la salida de Misraim, además también es el inicio del calendario. Yom Teruah celebramos porque es la venida del Mesías, el toquido del shofar, estamos esperando que el retorno del Mashiach. Estudiamos sobre Sukkot, porque ya estudiamos la vez pasada sobre Anané y Akabot, las nubes de gloria, que representan Sukkot y es un recordatorio porque nuestro pueblo estuvo en el desierto. Y así nos podemos ir porque recordamos el Shabbat, porque es el recordatorio de la creación. Pero ¿por qué celebramos Yom Kippur? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo por el que llegó Yom Kippur? Muy bien. Eso es lo que hacemos parte de la fiesta, pero el inicio de la fiesta, pongan mucha atención. ¿Por qué inició Yom Kippur? ¿En base a qué llegó Yom Kippur? El pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí, del Ar Sinaí, y cuando estábamos al pie del monte Sinaí, dice la escritura que Moisés subió por las primeras tablas, ¿se acuerdan? Y cuando subió por las primeras tablas de la ley y cuando baja, el pueblo estaba haciendo idolatría, el becerro de oro. La festividad de Yom Kippur nace para perdonar al pueblo de la idolatría, para perdonar al pueblo por romper el contrato matrimonial, porque el pueblo se alejó, porque el pueblo pues sí, hizo idolatría cuando estaba a punto de casarse con el Eterno, y a consecuencia de eso floreció la festividad de Yom Kippur. Entonces es nuestro recordatorio de que nosotros venimos saliendo de la idolatría, de que nosotros venimos saliendo de Egipto, y es el recordatorio de que el Eterno nos está perdonando, y a pesar de que nos está perdonando, todavía nos está otorgando el mérito de ser parte del pueblo, a pesar de que no deberíamos de serlo cuando irrumpimos el contrato matrimonial. De ahí inicia la festividad de Yom Kippur. Y les quiero contar una historia que me gustó mucho, que escuché de un rabino, que me gustó mucho, y quiero traérselas para que vean la importancia de algunas cosas que hacemos en las festividades. Fíjese que este rabino fue tenía que ser operado, tenía que tener una operación. Me llamó mucho la atención esta historia, me gustó muchísimo. Y tenía que ser operado. Este rabino era una operación un poco delicada, y cuando iba a ir al doctor, el doctor le dijo, tiene que venir en ayunas, tiene que venir ayunado. Entonces, esta persona, el rabino, fue ayunado y llegó temprano porque la operación era a las 7 de la mañana. Entonces él llegó ayunado, y cuando llegó ayunado, lo reciben en el hospital, y el doctor del hospital le dice, ¿sabe qué? Va a tener que esperar un poquito más, porque el doctor tiene una operación de urgencia, entonces va a tener que esperar un poquito más. Dijo, ok, bueno, tendré que esperar un poquito más, perfecto.
Pasaron las 8, las 9, las 10, las 11 y salen otra vez y le dicen, ¿sabe qué? Una disculpa, en realidad va a tener que esperar un poquito más todavía porque la operación se alargó por cuestiones dificultosas. ¿Ok? Con dolor de no haber comido, de no haber almorzado, dijo, ok, me espero, perfecto. Pasa la 1, las 2, las 3, las 4, a las 5 de la tarde... El rabino, ya un poco desesperado, se acerca a la puerta y le dice, oiga, ya esperé muchísimas horas, tengo casi 12 horas aquí sin comer y no me atienden, no podrían darme agua o algo ligero para comer, ya no aguanto más, ya no puedo. A lo que los doctores le dijeron, usted no puede comer hasta que sea operado. ¿Por qué? Porque usted va a entrar en un sistema o en un lugar muy delicado. Ante la presencia de los doctores, usted va a entrar y los doctores le tienen que hacer análisis en ayuno, porque en ayuno su sangre refleja cómo está todo su sistema en general y pueden saber cuánta anestesia aplicar, qué tanto pueden abrir la carne, qué tanto le va a hacer daño un medicamento, pueden ver todo. Pero si usted come algo, rompe esa secuencia y ya no van a poder los doctores operarle. Y el rabino en ese momento volteó al cielo y dijo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Dijo, a veces yo no entendía por qué teníamos que ayunar en Yom Kippur. Pero ahora me queda claro. Sabemos que es una mitzvah, que es un mandamiento de la Torah. Pero ahora me queda más claro cuando escucho al doctor, un especialista, que me dice, si yo como antes de la operación, no van a saber cómo operarme. Así con el Eterno. Cuando nosotros ayunamos en este día de Yom Kippur, en realidad el Eterno empieza a trabajar dentro nuestro. Y es una prueba para nosotros, para saber cómo estamos internamente, para saber nosotros cómo estamos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos vamos a presentar en este día de Yom Kippur? Por eso es muy importante el ayuno. Y un ayuno con una buena intención. Y saber que esto es para nuestro propio crecimiento. Es para que nosotros podamos crecer y elevarnos. Y entender que en realidad nuestro doctor quiere saber todo de nosotros para podernos expiar, para podernos cubrir en este día. Por eso es muy importante ayunar. Muy bien. Ya entrado en el tema, vamos a empezar el estudio de Yom Kippur. Vámonos a los textos, vamos a ir a los textos para ver primero dónde está escrito sobre la festividad de Yom Kippur, ¿sí? El tema precisamente de hoy es la apertura de Yom Kippur, el análisis de qué significa afligiréis vuestras almas, y por qué se ayuna, ¿sí? Vamos a estar viendo todos estos puntos. Los que tengan ahí una Biblia, ya sea textual en celular o en escrita, en papel, la que tenga, digital, no importa, saquen su Biblia porque vamos a utilizar algunos textos. ¿Estamos todos conectados todavía? Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, ahí están. Muy bien, no los veía. Muy bien. Vamos a ir... acabo de descargar aquí en mi computadora de trabajo, acabo de descargar una que se llama Biblia 3D y me ha ayudado mucho porque me deja tener el texto en español y luego en la parte de abajo poner el texto en hebreo, poner comentarios y explicaciones. Me ha gustado mucho esta Biblia 3D. Muy bien. Acompáñeme a Éxodo capítulo 30. ¿Se acuerdan que en el capítulo 20 son los 10 mandamientos? Capítulo 30 más adelantitito, Éxodo capítulo 30, versículo 10. Éxodo capítulo 30, versículo 10. Muy bien. ¿Todos tienen ya el texto? Muy bien. Dice así el texto. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año.
con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez al año se hará esta expiación. Sobre él, por vuestras generaciones, será santo para el eterno. Este texto regularmente no se usa cuando se habla de Yom Kippur. No se usa, regularmente se usa Levítico capítulo 16 y capítulo 23, pero también desde Éxodo ya está narrado lo que se hacía. Ya sería tema de otro estudio donde hablaríamos sobre específicamente de lo que está hablando aquí, sobre los dos animales. ¿Se acuerdan? Que uno era para sacrificar en el templo y el otro era para Azazel, que se liberaba, se soltaba hacia el monte, hacia el llano, se soltaba, y cuando se soltaba, está escrito que ese sacrificio, ese animal, era para Azazel. Es un tema delicado, no voy a entrar ahorita en eso, porque para algunas personas Azazel es uno de los demonios que ayudó al Satán a esta rebelión del capítulo 6 de Génesis, pero no es el tema del día de hoy. Yo creo que ahora que estamos estudiando la Torá los sábados, vamos a llegar ahí y vamos a explicarlo con detalle, específicamente qué es Azazel, ¿sí? ¿Qué es el territorio de Azazel? Muy bien, ahí es donde sacamos la idea de hacerlo una vez por año, ¿sí? Ahí sacamos la idea de hacerlo una vez por año. En Levítico capítulo 16 también va a decir sobre la festividad y lo que se va a hacer y cómo se va a conmemorar. Todo el capítulo 16 habla sobre eso. Capítulo 23 de Levítico, acompáñenme ahí, no vamos a ir al 16, vamos a irnos directamente hasta el 23. Dice Levítico 23, desde el 26 vamos a leer. Me estoy acostumbrando a ver el Zoom y a ver el Facebook a la vez. Ahí lo puso Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Ok, muy bien. Levítico, capítulo 23, versículo 26 hasta el 32. Vamos a leerlo. Y dice: También habló el Eterno a Moisés diciendo, versículo 27, a los 10 días, porque en el capítulo 30 de Éxodo no especifica, no más especifica por año, y luego va a decir, a los 10 días de este mes séptimo, lo que hoy en día se conoce como el mes de Tishrei, el mes séptimo, ese será el día de expiación. Ahorita vamos a ver las palabras en hebreo. Tendremos santa convocación, y aquí la palabra clave, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda al Eterno. Sigue explicando. Ningún trabajo haréis, o sea que es Shabbatón, no se trabaja en este día. Ningún trabajo haréis en este día, porque en este día será expiación para reconciliaos delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Fíjense lo que está diciendo. Afligiréis vuestras almas, dos versículos atrás, y en el siguiente va a decir, el que no aflija su alma será cortado del pueblo. O sea, es muy delicado el tema de afligir. Tenemos que tener bien consciente qué significa afligir. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre mi pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es para vosotros durante sus generaciones, donde quiera que habitéis. Día de reposo, día de Shabbat, será a vosotros. Y lo vuelve a repetir por tercera vez. Afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes séptimo, obviamente, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, desde la tarde de hoy hasta la tarde de mañana, regularmente se concilia. Recuerden que los días en la Torá no son de 24 horas, ni son de 12 horas. Los días en la Torá son de tarde a tarde. ¿Sí? Acuérdense lo que dice el texto, Vayer, Vayivoker, y fue la tarde y fue la mañana. En realidad el día va a durar de tarde a tarde, por eso nunca va a durar 24 horas exactas un día según la Torá.
Y eso lo sabemos porque la palabra Yom no significa día, significa tiempo. Muy bien. Sigamos. Números, capítulo... Estamos hablando de la fiesta. Ahorita vamos a la explicación. Números, capítulo 29, versículo 7. Números 29, versículo 7. No va a salir como ayer que decía los capítulos al revés y los versículos al revés. Números, capítulo 29, versículo 7. Muy bien. Gracias por poner ahí los textos, Dani. Es de mucha ayuda para que se queden ahí. Dice, Números 29, 7. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y la clave. Y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Ya más adelante empieza a hablar otra vez lo mismo de la festividad, pero lo que quería hacer énfasis desde Éxodo, Levítico y Números, el hecho de afligir vuestras almas. Ese es el meollo del asunto. El judaísmo rabínico, el judaísmo actual, ha hecho algunos rituales, liturgias, el Bidui, entre otros, que se hacen durante la apertura Yom Kippur, durante el día de Yom Kippur y al finalizar Yom Kippur, ¿sí? Eso no es Torah Sheviktah, no es Torah escrita, ¿sí? Es Torah oral. Y está bien, si una persona quiere llevar todos esos rituales y lo ayudan a permanecer entretenido durante la festividad o le ayudan a estar en conexión, Baruch Hashem, está muy bien, no tiene ningún problema. Pero no es una obligación, también podemos estudiar de otras maneras, también podemos leer otras cosas, podemos estudiar los salmos, los proverbios, entre otras cosas que podemos estudiar. Pero la idea marcada que lo que el judaísmo quiso hacer no es necesariamente enfocarnos en los escritos o en los rezos, sino que nuestra mente esté separada de lo material. En este día de Yom Kippur no solo es el ayuno, no solo es la parte de no comer, sino también es el hecho de nosotros hacer una retrospectiva, empezar a analizar todo lo que ha pasado atrás de Yom Kippur, ¿sí? Todo lo que ha pasado atrás de Yom Kippur. ¿Se acuerdan la historia que cuando se hacían los sacrificios, en los holocaustos, cuando se hacían los holocaustos, se sacrificaba un animalito? Y el animalito que se sacrificaba simbólicamente representaba, por eso se ponían las manos sobre el animal, simbólicamente representaba de que yo debería estar en ese lugar y yo debería de comprender y debería de analizar que ese lugar me pertenecía a mí. Y ese animal me está representando. Entonces, simbólicamente yo debo de estar analizando mi comportamiento, mi mente, mi boca, mi lengua, mis pensamientos en general sobre este día. Para que cuando yo pase este día, uno no cambia de la noche a la mañana, pero que este día me ayude a aportarle algo a mi estatus humano. Que me ayude a aportarle algo a mi comportamiento, a mi espiritualidad en general. Hay un rezo muy interesante que el judaísmo realiza llamado el Bidui. El Bidui es una forma personal. Me gusta mucho este tipo de oración porque no es algo mecánico. No es algo mecánico, es algo íntimo. Es algo íntimo entre tú y el Creador. ¿Sí? No es un libro de rezos que vas a sacar y vas a empezar a leer y tener una metodología de lectura. Sí, perdón, es que estoy viendo acá, perdón, pregunte, Moshe.
Excelente preguntas. Muy bien. La primera pregunta es, si estamos recordando el becerro de oro, entonces ¿por qué estaríamos pidiendo perdón si fueron ellos los que pecaron, no nosotros? Y la pregunta está bien fundamentada. Ahora vamos a tratar de analizar esto. La pregunta que me hace Moshe, vamos a tratar de analizarla. Si realmente lo que Yom Kippur es, en esencia, Yom Kippur es, o de dónde nació, por eso quise preguntarles de dónde nació, porque no nació como otras festividades, nació por un suceso, o a raíz de un suceso nació Yom Kippur. Si Yom Kippur es el perdón de los pecados del pueblo de Israel, ¿por qué nosotros tenemos que celebrarla? Tenemos que celebrar por varios motivos. A lo mejor si yo fuera muy mecánico diría pues porque está escrita en la Torá y es una misma y tengo que hacerla. Pero vamos a tratarlo de hacer más intelectualmente como lo quiso plantear Moshe. Y el asunto es que el pueblo de Israel, aparte de que está celebrando o está gozándose con el becerro de oro, está escrito en la Torá. Está escrito en la Torá que cuando todo el pueblo de Israel llegó hacia el monte Sinaí, y cuando llegó al monte Sinaí, Dios les va a entregar la Torá, y cuando Dios les va a entregar la Torá, Dios les dice, hago este pacto con ustedes y con los que no están aquí, refiriéndose, en hebreo también habla en tiempo futuro, refiriéndose a los que hemos de llegar posteriormente. Esa carga semántica o esa carga simbólica representada también que la Torá que se está entregando en ese momento, a pesar de que nosotros físicamente no estábamos, también es para nosotros la Torá. Porque nosotros en cuerpo no estábamos, pero nuestra neshama, nuestra alma, una porción de nuestra alma estuvo presente. O sea, que cuando celebramos Yom Kippur, también estamos recordando que somos parte del pueblo que regresó de Egipto, que tenemos una conexión con nuestros antepasados, y que a lo mejor físicamente no estábamos, pero en realidad la Torá fue dada en tiempo indefinido, tanto para los que estaban como para los que habían de llegar. También recordamos ya actualmente las ovejas perdidas de la casa de Israel que están retornando, en su mayoría todos venimos de la idolatría, ya hablándolo en término actual. En su mayoría todos venimos de un contexto idólatra, ya sea de un lugar o de otro. No quiero arremeter contra ninguna religión o ningún credo, pero en realidad todos venimos de un credo del becerro de oro. O a lo mejor no el becerro físico, pero sí el becerro en otros sentidos, ¿sí? Entonces simbólicamente también para eso es la festividad. Por eso esa festividad tiene una palabra bien interesante, que al final bueno, no al final, pero intermedio de los textos, dice, donde quiera que habitéis. Eso no lo dice en otras festividades, pero en Yom Kippur sí, donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque todos vamos a venir de diferentes lugares con la idolatría detrás de nosotros. Eso en términos actuales. Y con la cuestión de Éxodo capítulo 30, donde está hablando sobre Yom Kippur, pero no le llama día de expiación, en realidad está hablando del contexto de la festividad, pero está hablando del trabajo del sumo sacerdote, de cuando se hacía el sacrificio de Azazel. Por eso nomás quise traerlo a colisión, pero no traje todo el tema de Azazel para no perdernos, porque ya sería otro estudio del tema de Azazel. Pero eso de Éxodo capítulo 30, versículo 10, es totalmente de Yom Kippur. Espero, Moshe, haber tratado de responder o aportar algo a tu pregunta. Sí, claro, bien entendí. Muy bien, bueno, sigamos. Entonces, el judaísmo sacó esta oración llamada Bidui, que hace un enlace o una conexión propia en la cual tenemos la decisión y más bien debe ser nuestras propias palabras, ¿sí? Que no sean mecánicas. Yo creo que esa es la mayor recomendación, que nosotros en todo este día de Yom HaKippurim o Yom Kippur tengamos una conexión propia y original con cada uno de nosotros con Dios. Fíjese que cuando Dios se le revela a Moisés, y en esa interacción Dios le dice algo bien interesante a Moisés. Dios le dice: a Abraham, a Isaac y a Jacob me les revelé de esta forma, o con un nombre, con un atributo, pero a ti te me revelo como Yud Hei Vav Hei. ¿Y qué significa esto?
que cada uno de los seres humanos no nos comunicamos igual con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una comunicación diferente y Dios tiene diferente comunicación con cada uno de nosotros. Es como un maestro, no es lo mismo la comunicación de un maestro con un niño de primaria, de un maestro con un niño de secundaria, con un maestro con un niño de universidad o un muchacho de universidad. La conexión es diferente y el entendimiento es diferente. Igual con el Creador. La conexión que nosotros podemos llegar a tener con Él depende mucho de nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos una conexión muy diferente con el Eterno. Y eso es lo bonito, eso es la ventaja en Yom Kippur, que cada uno de nosotros podemos elevarnos a tener una conexión especial y diferente con el Creador. ¿Sí? Muy bien. En esta festividad de Yom Kippur, pasa algo lamentable, pasa algo triste, que lamentablemente, le digo porque hace ya 12, 14 años atrás me pasaba muy seguido a mí, que llegaba Yom Kippur, empezaba el ayuno, y cuando empezaba el ayuno contaba uno los segundos para que terminara el ayuno. Contaba uno los minutos para que el ayuno ya terminara, ya acabara. Eso no es el objetivo de Yom Kippur. Cuidado. No es el objetivo en Yom Kippur. El objetivo de Yom Kippur, el objetivo del ayuno, no es estar pensando en que ya termine. En realidad, si uno se puede analizar la vida de Jesús, la vida de Moisés, cada uno de ellos ayunaron 40 días y tuvieron una conexión espiritual muy elevada. ¿Qué significa esto? Que el ayuno nos permite desconectarnos de lo material. Las festividades es lo que tratan de hacer, desconectarnos de lo terrestre, de lo material, porque lo material, lo comentaba en otros estudios, lo material es como la gravedad, nos ata a la tierra, nos jala a la tierra y no permite que nos elevemos. Entonces, lo que hacen las festividades es no permitir o no dejar que nosotros nos acostumbremos al mundo. Por eso en Sukkot salimos y vivimos fuera de las comodidades de nuestro hogar. Por eso en Pesaj limpiamos nuestro hogar, que no haya nada de lo prohibido. Y así cada una de las festividades tiene su cualidad. En Yom Kippur lo que hacen es como Kashrut lo hace todo el año, purificar lo que entra en nuestro cuerpo. Igual en Kippur estamos tratando de purificarnos a través del ayuno. Entonces no debemos, recomendación, no debemos de estar meditando y estar pensando, híjole, faltan 5 horas, híjole, faltan 4, híjole, faltan 2. La intención de ayunar es estar meditando en la palabra del Eterno, no estar con la intención de que esto ya acabe, de que esto ya termine. Por eso los judíos, les comentaba hace unos momentos, los judíos empezaron a hacer muchos sidures o escritos para poder estar leyendo durante Yom Kippur, y la conexión sea con el escrito o sea con la lectura, para que mi mente no empiece a divagar. ¿Sí? ¿Cuál es uno de los peores enemigos del ser humano? La imaginación. ¿Por dónde empieza a entrar el deseo de otra mujer? Por la imaginación, por imaginar qué pasaría si estuviera con esa mujer o con ese hombre. La imaginación, cuando lo podemos ver cuando Eva quiso tocar, quiso sentir, imaginó ver que se sentiría probar ese fruto y ser como Dios. Porque imaginó qué pasaría si yo fuera como Dios. La imaginación tiene una espada de doble filo. Porque si no tenemos control de ella, nos va a desvirtuar. Pero si nosotros tenemos control en la imaginación, si nosotros tenemos control en eso, entonces nos va a llevar por el buen camino, por el buen sendero, para tener una conectividad más grande con Dios. Entonces, cuidado, no medir el tiempo, no estar pensando en que ya me quedan 6 horas, ya me quedan 4 horas. Algunas personas están muy acostumbradas a ayunar, como Martín, don Martín está acostumbrado a ayunar él, pero algunas personas, me cuento entre ellas, no estamos muy acostumbrados, y hay que tratar de no estar a contrarreloj, ni estar midiendo el tiempo. Ok, ahora vamos a empezar con el tema propiamente que nos toca estudiar. Y el tema es, ¿qué significa afligir mi alma? ¿Qué significa afligiréis vuestras almas? En hebreo dice anul anefesh. Pero
esa frase tiene una pregunta, y es la pregunta que ya he hecho en la comunidad a algunos de nosotros, les he hecho esa pregunta: ¿qué significa afligir el alma? Porque yo puedo afligir mi cuerpo, puedo afligir mi carne, mis ojos, mi boca, cualquier estructura molecular de mi cuerpo. Pero ¿cómo aflijo el alma si no entiendo qué es el alma? Si no entiendo cómo pudiera ser el alma, ¿sí? Y es lo que vamos a tratar de analizar hoy. ¿Qué significa en esencia? ¿Qué entendían los antiguos por afligir el alma? ¿Sí? Acompáñenme a Salmos, capítulo 35, versículo 13. Salmos, qué bonita mi Biblia 3D. Aquí estás. Salmos, capítulo 35. Acá está. 13. Les he comentado en otros estudios, la mejor concordancia de la Biblia es la propia Biblia. No el Strong. A lo mejor este Strong nos puede ayudar cuando no conocemos mucho el hebreo y nos puede ayudar de algunas formas, pero también tiene sus detalles. Pero la mejor concordancia de la Biblia es la propia Biblia. Y dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Era una forma de sentir amargura, como lo que pasó en el libro de Esther, ¿se acuerdan? Y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Pero la frase aquí interesante es: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Y aquí especifica cómo afligió su alma David. Dice: afligí con ayuno mi alma. Estos textos que les voy a dar son textos con los cuales el judaísmo explica cómo interpretaron la palabra ayunar, porque en el texto, o los textos tanto de Levítico 16 como de Levítico 23, no dice ayunar. Ahí no dice ayunar, ¿sí? Dice: afligiréis vuestras almas, que específicamente tampoco dice eso, y te la vamos a leer en hebreo, tampoco específicamente dice eso, pero los textos que ellos interpretaron como afligir vuestras almas significa ayunar, son estos textos que vamos a empezar a leer. Segundo texto, Isaías 58, versículo 5. Isaías 58, versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía el hombre su alma. Ya más adelante empieza a hablar de otras cosas, pero estoy sacando pruebas de lo que el judaísmo interpreta como afligir el alma, como ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía al hombre su alma. Versículo 10, de ahí mismo. Y si dieres tu pan al hambriento y saciases el alma al afligido, o sea, en sentido, síganme el sentido, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma del afligido. O sea, que una persona que tiene el alma afligido es aquella persona que no ha comido. Así lo está refiriendo Isaías 58:10. ¿Sí? Último versículo, que son los textos que el judaísmo utiliza para sustentar sobre el ayuno. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras, ay, no te me pierdas, Esdras, acá estás. Esdras 8, capítulo 8, versículo 21. Y leo: y publiqué ayuno ahí junto al río de Jabá o Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho de nosotros. Okay.
Y publiqué ayuno ahí junto al río de Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios. O sea, durante estos 4 versículos, el judaísmo interpretó que afligir vuestras almas significa ayuno, significa no comer. No puedo afligir mi alma porque está fuera de mi cuerpo, bueno, está dentro de mi cuerpo, pero fuera de lo que yo pudiera tocar físicamente, pero como mi cuerpo está conectado a mi alma y mi alma está conectado a mi cuerpo, el hecho de someter a mi cuerpo es parte de someter a mi alma. El hecho de no comer es parte, o de ayunar, es parte de afligir mi alma, porque es parte de mí mientras está dentro de mí. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Sigamos. Si no hubo preguntas, ¿ah? Sigamos. Ahora, la pregunta del $1,000,000 es, no es malo ayunar. O sea, yo no voy en contra del ayuno. Con esto que vamos a estudiar, no voy en contra del ayuno. El ayuno nos ayuda. El ayuno, incluso se ha demostrado médicamente que el ayuno es necesario para que nuestro cuerpo queme grasas y empiece a aniquilar también células muertas o células cancerígenas, entre otros beneficios del ayuno. Hay muchísimos beneficios del ayuno. Pero me gustaría ir al espíritu de afligiréis vuestras almas, no al texto literal, sino a lo que probablemente o muy probablemente sea el trasfondo interno de la palabra afligiréis vuestras almas. En base a los textos que ya leímos, vimos que está escrito afligiréis vuestras almas. En los segundos textos, después de la introducción, miramos que afligir vuestras almas se interpretó como ayuno. Pero ahora vamos a el alma del ayuno, por llamarlo de una manera. Quiero que leamos este texto con mucha calma. Quiero que leamos este texto y lo analicemos con mucha paciencia. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y 8. En esta carta Pedro empieza a hablar sobre Lot. Pero hay una frase bien interesante que quiero que analicemos para entender cómo entendían los apóstoles la idea del afligir su alma. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y 8. Oye, estoy dando tiempo porque Dani las pone todas. Muy bien. Muy bien. Amén. Vamos a leerlo. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Versículo 8. Espérame, antes de llegar al 8, es que está ladrando mucho mi perra, no sé si, no te pasa mal, a ver que está ladrando mucho. ¿Qué está pasando, gente? Ah, ok. Analicemos el texto paso a paso primero. Volvamos al versículo 7. Y libró al justo Lot. Dios libró al justo Lot. Fíjese qué interesante. Está llamando a Lot justo. Está llamando justo a Lot. Y luego, abrumado, Lot estaba abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Por qué estaba abrumado Lot? Por la conducta nefasta o pecaminosa o perversa o mala de los malvados en hebreo se llama Sedom y Amorá o Sodoma y Gomorra. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo hechos inicuos. Y aquí vamos a entrar a tratar de explicar qué es lo que significa este
Sentido. Si leemos con determinación y con calma, dice, entonces Lot fue librado, porque él estaba abrumado, estaba afligido, él estaba abrumado por la situación del lugar donde él vivía. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la separación de Abraham y Lot? Y él no vivía contento, vivía abrumado por la situación de cómo vivían los malvados donde él estaba viviendo. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué significa que Lot afligía cada día su alma? Que ayunaba. Si alguien me dice, sí, hermano, se significa que él ayunaba todos los días, porque lo dice Isaías, lo dice Esdras y lo dice los Salmos, yo le diría, no sé, no estoy convencido 100%, no soy presto al shat, a lo literal del texto. ¿Sí? En hebreo, shat significa literal, lo que está escrito. No soy justo con el texto. En realidad, lo que está tratando de decirnos Pedro en esta carta es que él era justo y que no vivía conforme ellos, sino que él vivía pensando y meditando en las cosas que ellos hacían. Y que él todos los días, cada día, afligía su alma por el comportamiento de ellos. Respuesta a lo que trato de llegar. Aparte de ayunar, que ayunar es bueno y que nos somete y que nos enseña, el sentido más espiritual de la palabra afligiréis vuestras almas debería de ser como Lot, que nosotros en Yom Kippur, como les hablaba hace un momento, nosotros en Yom Kippur lo que deberíamos de hacer, aparte del ayuno o unido y pegado al ayuno, es meditar en nuestro entorno, meditar en cómo está la situación. Dice una frase de un rabino, dice, a este mundo, si has venido para mejorarlo, no para dejarlo como estaba o peor de lo que estaba. Has venido a mejorarlo, entonces ayuda a mejorarlo. Nuestra actitud en Yom Kippur, de cómo también podemos y debemos afligir nuestra alma, es meditar en nuestro entorno, meditar en cómo están las cosas. Está escrito en la Biblia que nosotros debemos de ser sal, nosotros debemos ser luz, y nuestro entorno también tiene mucho que ver en nuestra actitud y en cómo llevamos la Torah a los demás. Entonces también el hecho de afligir mi alma es el hecho de comprender cómo puedo mejorar mi entorno. Y aparte de cómo puedo mejorar mi entorno, no ser parte de ese entorno. Lot vivía afligido por lo que pasaba en el entorno en el que él vivía, pero no era parte de él. Por eso afligía. O sea, en Yom Kippur yo también debo de analizar y debo de meditar en lo que está pasando afuera y no ser parte de ellos. No ser parte de eso. Porque a veces dentro del Bet Knesset, de la sinagoga, dentro de la sinagoga o dentro de la comunidad donde me reúno, dentro de la iglesia, sí, soy todo aleluya. Y lo digo a veces por mí mismo. Soy todo aleluya y soy todo muy bonito y muy estudioso de la Torah y todo lo que tú quieras. Pero a veces afuera hay pláticas, hay momentos, hay cosas en las que yo no debería participar. Yo debería afligirme por esas cosas y meditar en que lo que están haciendo no es correcto. O sea, la idea de afligir también en Yom Kippur mi alma no solo es el ayuno. Unido al ayuno es el hecho de meditar en lo que está sucediendo en mi entorno y entender cómo debo de tratar de ayudar a solucionarlo y no ser parte de eso. Eso es el sentido de lo que pasaba Lot al afligir cada día su alma. No se ponía a ayunar todos los días, sino que el texto 7 lo dice. Él estaba abrumado por la nefasta conducta de ellos. Entonces que este Yom Kippur saquemos la esencia de esa palabra afligir vuestras almas. Que saquemos la esencia, saquemos lo más rico, lo mejor, y que no solo nos quedemos con el ayuno y creamos, pues yo ya ayuné.
no comí en todo el día, estuve contando el tiempo, ya hice las 25, 20, es más, hice 27 horas y ya ayuné, ya cumplí. No, no se trata de eso. Siempre Pablo reiteraba esto, no solo ese es el texto de la Torah, sino es el espíritu de la Torah. Lo explicaba cuando hablábamos de la Sananei Akabot, de las nubes de gloria en Sukkot. No solo se trata de lo literal, de lo escrito, sino también de lo espiritual que hay detrás del texto. No solo es que yo me presente y me pare en Yom Kippur, no coman todo el día y ya cumplí. No, no solo se trata de eso, sino se trata de entender cómo estoy en mi persona, qué estoy aportando a la sociedad, qué estoy haciendo para que la sociedad no esté igual, qué estoy haciendo para que la sociedad sea mejor, y qué estoy haciendo para que yo haga que la sociedad mejore y no que la sociedad me jale a descumplir la Torah. ¿Qué estoy haciendo para no ser parte de ello, para no ser parte de lo negativo? Eso es lo que verdaderamente debemos hacer en Yom Kippur. Eso es lo que deberemos de analizar y así de esa manera afligir nuestra alma y que nos quede como recordatorio. Deberíamos de hacerlo todos los días. En Yom Kippur, Baruch Hashem, lo llamamos Shabbat Shabbatom. Se le llama también en algunos movimientos judíos, se le llama la Moadim Bepanim Bepanim o la Moadim cara a cara. ¿Por qué? Porque es el día en que el Eterno, estamos delante del Eterno. Y no solamente el Eterno quiere que estemos sin comer. Si tenemos al Eterno de frente, quiere que hagamos una reintrospección, una introspección nuestra. Nos autoanalicemos. ¿Dónde estamos flaqueando? Lo contrario de ayunar es comer. Lo contrario de analizar y corregir es no analizar, es vivir al día. Si nosotros no autoanalizamos en Yom Kippur, si nosotros no mejoramos en Yom Kippur, si nosotros no hacemos un análisis correcto en Yom Kippur y afligimos ese sentido, es como si no hubiéramos ayunado tampoco. Es como si hubiéramos comido. ¿Sí? Es como si hubiéramos comido. Dice el Ramjal, un rabino muy conocido, me gusta mucho esta frase, dice, la persona que llega a Yom Kippur y se presenta y pide perdón y medita en lo que hizo, y el siguiente Yom Kippur llega y pide perdón por lo mismo, entonces no le sirvió de nada el ayuno, porque no analizó, no hizo retrospección, no mejoró, no desarrolló. No se trata de que cada año no comas, no se trata de que cada año dejes de comer, se trata de que cada año mejores, se trata de que cada año hagas una retroalimentación propia y decidas que cada año tienes que crecer, cada año tienes que mejorar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Saludos, don Martín. Saludos a Lucía, que estamos muy contentos porque mañana el viernes vamos a comer arroz con leche. No, ¿cuándo? ¿El sábado? ¿Cuándo? Bueno, ya prometió arroz con leche, no sé cuándo, pero sí, arroz con leche. Bueno, ahora, ya que tratamos de ver el espíritu de ayunar, de afligir vuestras almas, quiero que vayamos al texto. Al texto. Voy a leerlo porque quiero darles una interpretación muy interesante. Voy a leerlo en español y en hebreo. En español y en hebreo. Dice el texto: y os será estatuto perpetuo el mes séptimo, el día 10º del mes. Esto que voy a leer es otro sustento para analizar lo del ayuno y lo de la retroanálisis que debo de hacer, ¿sí? Esto es parte de. Y os será estatuto perpetuo en el mes séptimo, el día 10º del mes, y afligiréis vuestras almas, la frase que estamos tratando, y ningún trabajo haréis, tanto el nativo como el peregrino que mora en medio de vosotros. Y dice en hebreo: Behayeta, Halam, Lejukat, Olam, Bajodesh, Javi, Ashbi, Beazor, Lajodesh. Aquí viene la frase Bejodesh, y la frase que sigue es lo interesante.
te anu et nafshotechem. Esta es la frase que quiero que analicen. En hebreo, la palabra anu, o te anu, que en realidad es anu, se tradujo como afligir. Nafshotechem es como el plural de nefesh, es el plural de hablar de almas. Pero es muy interesante que la palabra anu no significa ayuno. Precisamente no significa ayuno. Ayuno en hebreo es etzom. Espero haberlo pronunciado bien. Etzom es ayuno en hebreo. Pero la palabra anu no significa ayuno. Propiamente no significa ayuno. ¿Qué significa? En hebreo de la Torah, ¿qué significa la palabra teanu et nofshatechem? La palabra anu es lo que quiero que analicemos. La palabra anu no significa ayunar, significa cuando una persona, un ser humano, no conoce o no está en constancia con el placer. O sea, explico. La palabra anu no significa ayunar, ni afligir. La palabra anu significa no conocer placer. Eso significa la palabra anu. No estar conectado con el placer. La Torah no está esperando que nosotros vivamos afligidos y nos hagamos daño. El ayuno no es para estar tristes o estar afligidos o hacernos daño o autodañarnos. No. El hecho de desconectarnos del placer, esa es debería ser la mejor traducción, ¿sí? En vez de decir, afligiréis vuestras almas, la mejor traducción debería de ser, en ese momento que tu alma, que tu ser, no conozca placer. O sea, es parte de no ayunar. Los judíos pusieron 5 cosas: no usar zapato, no usar calzado de cuero, no tener intimidad sexual, ayunar, no beber, no trabajar, no bañarse. Pero más que eso, que todo eso está bien, todo eso nos ayuda en el crecimiento, todo eso está bien. La parte de los zapatos, de no usar zapatos de cuero, era un símbolo antiguo para poder estar descalzo y sentir la tierra y estar en duelo, en luto, ¿sí? Como el silicio, como las cenizas. Ayunar pues también es parte de lo de no tener intimidad sexual. También está escrito en Éxodo capítulo 19 que no deberíamos de tener intimidad con nuestra pareja. O sea, todo eso está bien, todo está bien. Pero lo interesante es cuando dice la palabra anu, que la palabra anu significa no conocer, no tener placer, desconectarnos del placer, que es lo que les comentaba al principio, el hecho de no estar pegado a lo mundano o a lo secular, ¿sí? En este momento. O sea, primer punto, ayunar, y los puntos esos están excelentes, es parte de nuestro crecimiento. El hecho de una retrospección y llegar diferente al siguiente Yom Kippur, también, como Lot, que se afligía su alma por la situación, ok. Pero también en ese sentido, de lo que literalmente dice el texto, de no conocer placer, es que este día en Yom Kippur, nuestro máximo placer tiene que ser panim bepanim. Nuestro máximo placer tiene que ser estar cara a cara con Dios. Por eso esta festividad se le llama Moed Panim bepanim, la fiesta de la cara a cara, o estar cara a cara. Por eso dice, no conocerán placer, porque la verdadera esencia también, o una buena esencia, debería de ser que en esta festividad no debemos de conocer placer en el trabajo, placer con la pareja, placer en lo material, placer en el alimento, sino que nuestro máximo placer sea la conexión divina. Nuestro máximo placer sea tener intimidad divina. Nuestro máximo placer sea cubrirnos de la presencia divina. Nuestro máximo placer sea estar cara a cara con el Creador, y ese sea nuestro placer. Por eso Jesús no comió, por eso Moisés no comió, porque entendieron que el verdadero placer no era el alimento, no era lo material, sino que el verdadero placer, este momentito de Yom Kippur, es un pequeño momento
como si estuviéramos en el Olam Haba, en el mundo venidero. Es un pequeño momento de eso. Ese es el máximo placer. No las cosas efímeras del mundo, sino el máximo placer. Por eso no debemos de conocer placer, porque el máximo placer es estar frente a Kadosh Baruj Hu, frente al Creador. Ese debe ser el máximo placer. Por eso no conocer placer aquí, sino que nuestro mayor placer sea allá. Y cuando nosotros entendamos que debemos retroanalizarnos, debemos de dejar de comer, debemos de sentir que nuestro verdadero placer y único placer es estar frente al Eterno. Y con esto termino el pequeño estudio de hoy. Vamos a Salmos, capítulo 107, versículo 9. Ayúdame ahí con el baby, por favor. Salmos 107. Como una vez cuando estaba apenas estudiando, que iba a la iglesia, me dijo un señor: búscame, corre, búscame el Salmo 151, córrele. Y ahí ando yo, búsquelo, y más no lo encontré. Ay, bueno. Muy bien. Cuando nosotros, voy a volver aquí al Zoom a ver si todos estamos bien. No tenemos pregunta. Ok, ahí está todo bien. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Con este salmo termino. Cuando nosotros comprendamos el objetivo del ayuno, el objetivo de no tener intimidad sexual, el objetivo de ser como Lot, de analizarnos para ver nuestro entorno y mejorarlo, para ver nuestro entorno y no ser parte de él. Fíjense que mucha gente, voy a hacer un paréntesis antes de seguir, mucha gente dice, es que Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque eran muy pecaminosos, hacían muchos pecados. No, Sodoma y Gomorra no fueron destruidos por sus pecados, aunque hubieran sido pecados sexuales, porque también muchos países de la antigüedad eran como ellos o peores. Está el caso de Grecia, que estaba permitido casarse varón con varón, era legal. Está en otros casos mataban gente, niños, hombres, mujeres. Eso no es en esencia el problema de Sodoma y Gomorra. El problema de Sodoma y Gomorra, precisamente hablando de este tema, el problema de Sodoma y Gomorra era que casi lo que empieza a pasar hoy en día. Que hoy en día le quitan la vida a alguien y en vez de sentirnos afligidos por eso, de sentir que nuestro entorno está mal, sacamos el celular y lo grabamos. ¿Eh? A ver, hermana Carmen, pregúntame. Ayúdame. Hermano, quería preguntar nada más, ¿qué versículo había dicho del Salmo? Salmos 107, versículo 9. Sí, ahorita lo vamos a leer, todavía no, ahorita lo vamos a leer, téngalo ahí para leerlo ahorita. Sí. Entonces, el problema de la sociedad actual, que se está haciendo como Sodoma y Gomorra, es que le quitan la vida a alguien y en vez de afligirnos por eso, afligirnos por sus hijos, por sus padres, por su familia, sacamos el celular y lo grabamos. Los niños ya no ven esos actos como algo wow, como algo que es feo, que está mal, lo ven como algo normal. Vemos en el Facebook, en las noticias, en la tele, que un hombre se casa con un hombre, normal, está bien. Vemos que empiezan a pasar cosas que están mal según la Torá, está bien. El mayor problema de Israel fue asimilarse. El mayor problema de Sodoma y Gomorra es asimilarse, pero a lo malo. Cuando nosotros empezamos a ver lo malo y en vez de hacer algo por eso, está bien, pues sí. Lo mataron, le hicieron, está bien. Asaltaron a la vecina, pues bueno, ya le tocaba. Ese es el problema. Es el problema en el cual es que apágame un poquito porque se oye fuerte aquí el sonido. Es el problema de llegar
a Yom Kippur, de llegar a Yom Kippur y no entender Yom Kippur. De que en Sodoma y Gomorra no fue destruida tanto por sus pecados, porque muchos países y pueblos estaban igual o peor, sino que Sodoma y Gomorra veían las situaciones como algo normal. ¿Qué le dijo? Saca a los hombres para que estemos con ellos, tengamos intimidad. Como algo normal. Ese es el problema. Que nosotros no debemos de ver la maldad como algo normal, las transgresiones de la ley como algo normal. Debemos de no sentir placer de eso, de no estar conformes con eso, de saber que eso no es correcto, eso no está bien. No perder esa esencia que hoy en día se está perdiendo, esa esencia humana, esa esencia de nuestra alma, de nuestra nefesh, de saber que eso no está correcto. Eso es el problema de Sodoma y Gomorra. Por eso Lot se afligía, porque sabía que todo el entorno estaba mal, y él no quería ser como ellos. Por eso el texto lo llama justo, porque él no está pensando como ellos, que lo que hacen es correcto. ¿Me siguen? Por eso cuando nosotros entremos y salgamos de este Yom Kippur, que para el próximo Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, entremos a Yom Kippur diferentes y mejorados. Pero que este Yom Kippur aprendamos del ayuno, aprendamos de no tener intimidad con nuestra pareja, aprendamos de autoanalizarnos para mejorarnos y afligir mi alma para no estar de acuerdo con lo que está equivocado afuera. No estar de acuerdo con eso, no formar parte de eso. Y entender que al no conocer placer, según el texto en hebreo, no conocer placer yo, y entender que el verdadero placer de las fiestas y de Yom HaKippurim es que cuando yo entienda todo esto y empiece a tener placer, no estar contando el tiempo para que acabe el ayuno, tener placer de que estoy delante de la presencia de Kadosh Baruj Hu, entonces estoy entendiendo la esencia de Yom Kippur. Entonces estoy entendiendo la esencia de Yom Kippur. Y mi alma verdaderamente tendrá hambre. Mi alma verdaderamente tendrá hambre. Perdón que a veces volteo para acá y para acá porque estoy en los dos. Entonces mi alma verdaderamente tendrá hambre. Vamos a Salmos, capítulo 107, versículo 9. Y dice: porque sacia al alma menesterosa. Dios sacia a el alma menesterosa y llena de bien a el alma hambrienta. ¿Cómo va a estar hambrienta verdaderamente mi alma? ¿Cómo voy a ser saciado verdaderamente de Dios? ¿Cómo verdaderamente va a llenar de bien mi alma Dios? Cuando yo entienda que es afligir mi alma. Cuando verdaderamente la aflija, cuando verdaderamente aflija mi alma, entonces mi alma verdaderamente va a estar hambrienta de la palabra de Dios. Vienen tiempos, dicen los profetas, vienen tiempos en los cuales no habrá hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. Antes de cerrar esto y iniciar o seguir con Yom Kippur, quedaron preguntas aquí en el grupo de Zoom. ¿Quedaron preguntas sobre el tema? Todo bien, todo bien. Lo que alcanzo a entender es que no solamente significa el ayuno afligir el cuerpo, sino afligir el alma. En efecto, sí, en efecto. O sea, son varios niveles. Afligir mi cuerpo, afligir mi alma, afligir mi sexualidad, afligir todo ese tipo de áreas para que verdaderamente mi alma empiece a tener un hambre correcta, no un hambre equivocada. Dani, Martín, Lucía, Miguel, Ivonne, bueno, Moshe ya comentó, Conchita, hermana Carmen, ¿quedó alguna duda? ¿Alguien le quedó alguna duda? Muy bien. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Me despido de Facebook y de la transmisión que vamos a hacer para YouTube, pero aquí del grupo de Zoom no. Pero vamos a despedirnos y vamos a orar.
Padre, te damos gracias por este momento que nos das, en el cual estamos retornando a casa. Estamos volviendo a celebrar tus fiestas. Estamos volviendo a entender las Moadim, las citas. Danos entendimiento, danos sabiduría para poder comprender cada una de tus fiestas. Danos paz y enséñanos a afligir de la manera correcta nuestra alma y afligirnos ante nuestro entorno y valorar el hecho de ayunar, no contar el tiempo, no contar los minutos, no estar esperando que esto acabe, sino ver una oportunidad para poder conectarnos cara a cara contigo, Señor. Ver una oportunidad para poder entender esta festividad desde otro ámbito, desde el ámbito espiritual, desde el ámbito del no placer, desde el ámbito en el cual el verdadero placer no es lo material. El verdadero placer no es la sexualidad. El verdadero placer no es comer. El verdadero placer es que mi alma entienda que no es el placer material. Que mi alma entienda que el verdadero placer es estar ante la presencia de nuestro Creador. Ese es el máximo placer de todos. El verdadero placer. Y el único placer que verdadero es. Enseña, Señor, a mi alma, a mi mente, a mi corazón, a mi familia, a que cada uno de nosotros y a los que van a ver este estudio posterior puedan comprender y puedan llevar a cabo la esencia del verdadero placer. La esencia de no placer efímero, ni placer momentáneo, ni placer contado, sino el placer que nos das en cada porción de las festividades. Esos placeres pequeñitos que nos das son probaditas del mundo venidero. Son pequeñas cucharaditas para que entendamos que el verdadero placer está en el plato fuerte allá en el mundo venidero. Guíanos para poder honrar tu palabra con amor y temblor. Y te damos gracias por la esperanza en nuestro Mesías Yeshua. Y asimismo damos el recibimiento de la festividad de Yom HaKippurim. Y mañana nos vemos en la sinagoga para estar delante de tu presencia y agradecerte este día de Yom Kippur. Por los méritos de nuestros padres te damos gracias, por los méritos de Abraham, Isaac, Jacob, y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén. Contamos en Facebook, seguimos en Zoom.